Filemón, versículo 21. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te di. Padre amado, adoramos tu nombre. Te glorificamos y te adoramos, porque tú eres Dios fiel y poderoso. Porque tú, Dios mío, eres precioso. Te pedimos, Señor, en esta hora, oh Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú te seas moviendo, Señor, de manera especial. Que sea fluyendo, Dios mío. Rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras en nuestras mentes, en nuestros corazones. Danos oídos espirituales que puedan oír, que puedan entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Que nuestro alma, Señor, también sea tocada, Dios mío, por favor, y nuestro espíritu, por amor a tu nombre. Que nuestro corazón sea tocado, Señor, oh Dios, para llevar tu palabra a la obediencia, Dios, en nuestras vidas, Dios mío. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Voy a estar dando continuidad al tema, la iglesia que llena las expectativas de Dios. Es algo que ya he venido hablando. Esta es la tercera parte. Y hemos venido viendo que una iglesia que llena las expectativas de Dios, una iglesia gloriosa, ¿verdad? Y esa gloria no es la gloria terrenal, porque muchos están estableciendo el reino de los cielos, pero lo están estableciendo es aquí en la tierra. Y el reino de los cielos no está aquí en la tierra, el reino de los cielos está allá arriba. Hablando de manera literal y de manera espiritual, pues es todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, si vamos a hablar de establecer el reino en la vida de las personas, vamos a hablar de manera espiritual y hablarles también en el sentido literal que es allá en el reino de los cielos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque muchos ya no quieren ni que Cristo venga, porque están afianzándose en sus sueños, en sus visiones, en sus proyectos, para ser más específicos, y tienen metas, que yo no estoy diciendo tampoco que no tengan sueños, que no tengan metas, sino que mientras vivamos aquí en la tierra, tengamos metas, tengamos sueños, tengamos visión para hacer proyectos, para trabajar, para educarse, para hacer muchas cosas, pero que nuestra prioridad sea siempre saber que Cristo puede venir en cualquier instante. Entonces, como nuestra prioridad debe ser esa, debemos estar enfocados en cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y al estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor, eso implica orar, ayunar, congregarse. Eso implica leer la palabra, escudriñar la palabra, obedecer la palabra, en fin, todas estas cosas que se les ha venido enseñando, porque toda desobediencia es pecado. Entonces, hemos venido viendo también que la iglesia que llena las expectativas del Señor es una iglesia que no tenga mancha, ni tenga arruga, ni cosas semejantes, o sea, que no esté contaminada con nada de las cosas del mundo, sino que sea siempre santa. Y esa santidad es una santidad que debe ser progresiva en nuestras vidas, o sea, debe ir aumentando, porque la Biblia dice que el que es santo, santifíquese más todavía. Y entonces, si yo me considero, yo soy santa porque yo hago esto, hago lo otro, pero me están diciendo que en tal cosa yo estoy fallando, yo no puedo decir. ¿Quién dijo?
Yo soy santa así como yo estoy. No, me hace falta dar un paso más hacia adelante. Me hace falta santificarme en otras áreas. Amén. Entonces hay gente que se planta en posiciones de terquedad y en posiciones de desobediencia, porque hay cosas que les gusta y hay otras que no les gusta, y cosas que les gusta obedecerlas porque eso sí les gusta, pero en lo que no quieren, ahí no quieren sujetarse. Entonces nosotros tenemos que aprender esa parte. La iglesia que llena las expectativas de Dios, ya hemos visto que es dinámica, que vence la crisis, que llena del Espíritu Santo, y estamos en el punto que es obediente. Y ya lo habíamos visto en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, y habíamos mirado también Filipenses 2:12, ¿verdad? De la iglesia que dice que era obediente aunque Pablo no estuviera presente. Y les había enseñado de que esas son una de las cosas que nosotros tratamos de enseñarles a ustedes, de que aprendan a obedecer voluntariamente, que la obediencia no debe ser impuesta a nadie. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos no es obligado. Que no vaya a pasar como una historia que nos contaron, que no sé si sea verídica, de alguien que le dijeron que estaba recién convertido, y le dijeron que había que hablarle a las almas de Cristo para que ellos se convirtieran y entraran al reino de los cielos. Entonces él llegaba, los encañonaba, los ponía a hacer la oración de fe, ellos hacían la oración de fe y después pum, 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 para que se fueran rápido para el reino de los cielos. Ya ustedes me entendieron, ¿no? Entonces, porque es que la ignorancia es atrevida. Hay gente que quiere obedecer también hacia lo loco, ¿verdad? Y no espera explicaciones, cómo se hace esto, como yo utilizo esa frase, y esto cómo se come. Entonces nosotros tratamos de irles enseñando a ustedes paso a paso cómo son las cosas. También pasa de que si alguien, por ejemplo, llega hoy a la enseñanza y ve que yo no estoy detallando muchas cosas porque ya las di anteriormente, va a quedar en el aire en muchos conceptos, porque no los ha escuchado y le quedan lagunas y va a tragar también entero. ¿Por qué? Porque no ha visto los detalles de cada punto. Entonces, mis amados, mirando el versículo que hoy nos corresponde del punto todavía de la obediencia, ¿qué analizan ustedes ahí en ese versículo? ¿Qué analizan ustedes ahí? Si ustedes analizan el tópico, mientras ustedes analizan el versículo, yo les voy a ir hablando de a qué se está refiriendo ahí. Pablo está intercediendo por un varón que se llamaba Onésimo, ¿verdad? Que en una época no quiso ir para donde lo mandaron, pero que esta vez ya había madurado, había crecido un poco más, ya se había convertido en un siervo obediente, en un siervo fiel, y Pablo lo estaba enviando hacia otro lugar y lo estaba recomendando y estaba pidiendo que lo recibieran. Entonces él está diciendo que se atreve a mandarlo. ¿Por qué? Porque ya tenía la confianza, y también tenía la confianza de que a la persona a quien él se lo estaba enviando era una persona a quien Pablo también le había enseñado la escritura, y prácticamente le está diciendo: tú estás en deuda conmigo. Ya. Entonces, pero analicen ahí. Te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, sabía
que era un varón obediente. Y que sería capaz de hacer más de lo que le había dicho. ¿Usted cree que de usted se puede decir lo mismo? No me vaya a contestar. Mire, alguien dijo, que eso no está en la Biblia, ¿no? Pero digo, alguien dijo que no le iba a enseñar a alguien quien no fuera capaz de entender las otras tres partes de lo que le quería enseñar. O sea, digamos, un concepto o una enseñanza, por así decirlo, estaba dividida en 4 partes y él nada más le explicaba una sola parte al grupo, a las personas, y lo demás o la otra persona tenía que deducir, tenía que entender las otras 3 partes, porque si no eran capaces de entender las otras 3 partes, quería decir que no estaba apto para que él le enseñara, no estaba a un nivel adecuado como para él enseñarle, y sentía que iba a perder el tiempo. Ahora imagínense ustedes si a uno le están desmechando las cosas, prácticamente desmechado. Hermano, esto se hace así, así, asado, y a uno le están explicando el por qué. Porque yo tuve muchos pastores que simple y llanamente nos decían, esto no lo hagan. Y ya. O a partir de ahora se va a hacer esto, esto y esto. Y ya, y no nos explicaban las razones. No nos explicaban el por qué. Pero nosotros tratamos de enseñarles a ustedes las razones y el por qué y el para qué. Entonces vuelvo y pregunto, ¿usted cree que nosotros como pastores podemos tener el mismo concepto de ustedes como miembros de manera individual? De que cuando se les enseña algo, se les solicita algo, se les pide algo, serán capaces de obedecer y ir más allá de lo que se le pide. Yo creo que eso sería como demasiado. Mínimo, obedecer cuando uno no esté presente. Mínimo. Lo que les decía el otro día, se hace la semana de vigilia. Uno está confiando de que cada quien está haciendo su turno y que uno no tiene que estar, hermano, hay pastores que hacen eso, lo llaman a cualquier hora al que le corresponde. ¿Usted está haciendo la vigilia? Si no le contesta, sabe que está foqueado. Hay pastores que hacen eso. Y usted podrá decir, es que debería el pastor hacer eso. O sea, el pastor pasa toda la semana en vigilia, vigilando que las ovejas están haciendo lo que les corresponde, haciendo vigilia también. Entonces, ovejas viejas, exactamente. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la oveja, si algo tiene bueno, es el oído. La oveja es cegata, pero oye e identifica la voz del pastor. Entonces, hay miembros de las diferentes congregaciones que cuando el pastor enseña algo, cuando el pastor dice algo, dicen, eso yo lo voy a llevar a oración. Si Dios me muestra, lo hago. Si no, no. Porque yo todo tiene Dios que mostrármelo a mí.
Y hasta que Dios no le muestra, no obedece. Entonces van entrando en una actitud que los va llevando a la rebeldía. Yo no le estoy diciendo a ustedes que no pidan confirmación, yo no le estoy diciendo a ustedes que no oren por tal cosa, por poner un ejemplo. Hay cosas que a uno no le gustan, porque no todos tenemos los mismos gustos. Y eso es normal. Pero cuando uno tiene gustos distintos, que eso no le cala a uno, uno no, como que la carne de uno no la quiere aceptar. ¿Qué debe uno hacer? Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ayúdame a obedecer, ayúdame, Señor, porque a mi carne eso no le gusta. Mi carne eso no lo quiere aceptar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos llenamos de rebeldía. Hay unos rebeldes silenciosos que se quedan callados y terminan haciendo lo que bien les parece, y hay otros que parecen unos abejorros. Está uno enseñando y están por acá, eso a mí no me parece, eso contaminando al otro. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta si de verdad somos ovejas. Porque no deberían de decirnos las cosas más de 2 veces. No debería. Ahora, hay personas que obedecen tanto ciegamente que son capaces de... Vimos un video de una mujer que estaba en 4 así en el suelo, el pastor encima de ella predicando, y de ñapa tenía unos tacones de esos como tacón cubano, algo así, encima de la mujer, y él predicando y la mujer allá abajo. O sea, a veces uno dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ella era la barba y él... Otras haciendo cola para que el pastor los bese, las bese. ¿Eso qué es? Ya. Entonces, pero esas iglesias se llenan así, vea, de sinvergüenza. Cuando un pastor por allá no sé dónde dijo, las evangélicas ya usaban minifalda, y dijo, para que el Espíritu Santo les ministre, a partir de ahora no traigan ropa interior. Y ese pastor con un sancocho de ojo, hermano. Pero esas iglesias se llenan así. Una familiar mío, que tenía vivía con el esposo y que es pastor, pero ese es de otra doctrina. Y a ustedes creer que las muchachitas se peleaban los turnos para viajar con él, porque él, por el cargo que tenía en la misión, él viajaba a diferentes ciudades, y las muchachitas 15 años, 16, 14, 13 se peleaban el turno para viajar con él y no a predicar. Y a raíz de eso, pues ellos se separaron. O sea, mi familiar se separó del esposo debido a tanta sinvergüenzura. Entonces nosotros necesitamos también entender que no es una obediencia ciega al hombre, es una obediencia ciega a Dios, a lo que dice su palabra, y que uno le está enseñando por la Biblia. Nosotros tampoco nos ponemos a inventar, porque hay pastores que lo que no cabe lo embuten como si eso fuera un chorizo. O sea, lo inventan. Nosotros le decimos, abran la Biblia, verifiquen, ¿verdad? Analicen, ahorita les dije, analicen el versículo. Entonces, nosotros tenemos que
aprender y entender que estamos recibiendo una formación y que pasen los años, hermano, venga lo que venga, le digan quien le quiera decir, desviándole de esa formación, usted nunca debe cambiar esa formación. Ahora, si lo están llevando a un nivel de mayor profundidad, camine, porque lo están llevando a profundizarse más en Dios. Les voy a poner un ejemplo. Aquí se hacen los ayunos congregacionales hasta mediodía. Se hace una semana de ayuno donde cada uno ayuna un solo día. Pero usted se va a otra congregación donde le dicen, aquí se hacen 3 días de ayuno mensuales. ¿Eso es perjudicial? No. ¿Ah? Totales. Eso no es perjudicial, lo están llevando a que se profundice más en Dios. Entonces, eso no sería perjudicial. Ya. Y si usted por lo menos quiere un liderazgo, quiere un respaldo de Dios, quiere respuesta de Dios, usted lo hace porque eso es bien para su vida espiritual. Sin embargo, nosotros hasta ahora no le hemos dicho a ninguno de ustedes que haga los 3 días, que si los hace voluntariamente. Años atrás, David sí los hacía con varios caballeros, se iban y hacían 3 días de ayuno total. Todos los meses se iban. Cuando eso estaba el pastor John Jairo todavía aquí, ellos se iban y hacían 3 días de ayuno total. Pero a ustedes se les ha ido llevando, mire, vea, suavecito. ¿Por qué? Porque nosotros no arriamos mulo. Nosotros no arriamos marrano, nosotros no arriamos chivo, nosotros queremos pastorear ovejas. Así de sencillo. Entonces, si me estoy haciendo entender en lo que es la obediencia. Mire, conozco una iglesia donde la pastora le llega el pelo por aquí donde termina la nuca. Y yo analizo a la mayoría de hermanas y casi la mayoría tienen el pelo por ahí. Yo digo, aquí es que a ninguna le crece el pelo. Me digo yo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a la Biblia. Yo no estoy diciendo que la pastora esté pecando, no sé si quedó con 3 pelitos y ahora le esté creciendo, no sé. Pero la Biblia dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y todas estas cosas nosotros tenemos que preguntar, indagar, como cuando yo no tenía reloj y muchas pensaron que era pecado usar reloj. Yo no uso vincha porque a mí eso me da dolor de cabeza. Yo no puedo estarme haciendo moriquetas en la cabeza. Moriqueta le digo yo, hacerme cosas raras, moños y cosas así. Porque a mí eso me da dolor de cabeza. Yo entre más flojito tenga el pelo, para mí mejor. Ya, a mí un medio que me quede así como que uno ve que se peinan y le queda el pelo templado con los ojos, así que para acá. Sí, a mí eso me da dolor de cabeza. Entonces yo no le estoy diciendo a usted que no use gancho, que no use vincha. Yo no le estoy diciendo a usted eso. Pero sí debieron haber preguntado. Porque veo que la mayoría están peinando como yo. Y porque se peinan como yo si soy más vieja que ustedes. Aunque tengo 15 años, ¿no? Entonces, creo que me estoy haciendo entender con eso. Ya. Entonces, hacer un análisis, hacer preguntas si es necesario. Y en las preguntas, usted también tiene que aprenderlas a hacer. Porque hay algo que dice el pastor, preguntas capciosas. ¿Ya? Entonces, si usted de verdad quiere aprender, ¿cuál sería el conducto regular cuando va a hacer una clase de preguntas? Por ejemplo, vamos a suponer, pastora, ¿usted por qué le gusta usar esos chalecos largos? ¿Usted cree que esa pregunta la deberían hacer delante de toda la iglesia?
Debería ser una pregunta en privado. Y si de ñapa dice, uy, pastora, ¿y usted por qué usa esos chalecos así? Y le ponen esa cara así como que, gas, se ve fea. O sea, a mí eso no me, o sea, y me están diciendo de una vez, a mí eso no me gusta. Pues pueda que a alguna no le guste, pero a mí lo que no me gusta es estar sirviendo lo que Dios me dejó aquí atrás. Entonces, porque eso a mí me hace sentir mal. Porque si yo sé algo, yo sé que aquí son cristianos, pero que no han dejado de ser hombres. Y que cuando yo salgo de mi casa hasta acá, hay muchos hombres que me están viendo. Ya, que no son cristianos tampoco. Y si algo yo sé, que a la mayoría de hombres no sé por qué les gusta estar así, ¿ves? Ni abanico viejo cuando ven algo. Entonces, uno tiene que saber cuando tiene algo y que no debe llamar la atención ahí. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esa no me las dio Dios para que todo el mundo me las viera y me dijera, uy, pastora. No, esa me la dio Dios para sentarme. Y qué falta me hacen las que he perdido yo. Porque antes yo me podía sentar donde fuera, ahora no, ahora siento el huesito ahí. Ay, bendito sea mi Dios. Pero bueno, gloria a Dios por todo. Necesitamos entender el por qué se hacen las cosas, pero no con esa actitud crítica, señalatoria, juzgadora, del que a mí no me gusta y cosas así por el estilo. Hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, yo tuve un pastor que a él le mandaron los lentes, y cuando él llegó a la iglesia con los lentes, varios le dijeron, uy, pastor, se ve bien con los lentes, y los botó. Porque él no quería llamar la atención con los lentes. Cuando a mí me mandaron los lentes, que me los mandaron desde los 30 y pico de años, yo empecé a orarle al Señor. Señor, que para mí los lentes sea algo necesario para yo poder ver, que no sea algo para llamar la atención, ni ser vanidosa, ni nada de eso por el estilo. Ya. Porque hay personas que les gusta ponerse lentes y entre más llamativos sean, mejor. Y a veces quieren como que los lentes sean llamativos y son unas monturas horrorosas. Por eso es llamativo. Uy, todo el mundo los mira y dice, ¡ay, qué cosa tan fea! Pero bueno, entre gustos no hay disgusto, porque cada quien sabe lo que. Pero bueno, ya yo sí dije, ya me cansé de las monturas negras, quiero otras monturas. Pero mis amados, necesitamos entender el por qué hacemos las cosas. El por qué. Ahora, hay cosas en Dios que no tienen explicación. Y que, o sea, en el sentido de que Dios no se va a dignar a darnos la explicación y los detalles de cada cosa porque Él es el que manda. ¿Sí me entiendes? Él es el que manda y punto. Él dijo que uno tenía que orar, eso llueve, truene, relampaguee, haga frío, haga calor, uno tiene que orar. Esté enfermo, esté cansado, esté adolorido, uno tiene que orar. Va uno a decirle a Dios, ¿y tú por qué dejaste la oración? Ahora yo tengo que orar porque es que el pastor dice que tú... No es el pastor, hermano, nosotros también nos toca. Nosotros también nos toca. Porque si no oramos, terminamos siendo desbaratados. Porque ¿dónde vamos a encontrar nosotros la fortaleza en el Señor? ¿Dónde vamos a encontrar la guianza del Señor? ¿Dónde vamos a recibir de Dios las respuestas si no oramos? Al igual que usted tiene que orar, nosotros también tenemos que orar. Usted tiene que congregarse, nosotros también. Nosotros no venimos a la iglesia porque seamos los pastores
Nosotros venimos a la iglesia porque también necesitamos congregarnos. Y yo creo que con esto estoy tratando de ser lo más clara posible acerca de la obediencia. Mire, para cuidar la salvación, o sea, la salvación es gratuita. La recibimos sin merecerla. Pero el cuidarla no. El cuidarla no es gratuito. Tenemos herramientas y tenemos armas que Dios nos ha dado para cuidar, o mecanismos que Dios nos ha dado para cuidar la salvación, y ahí hay que invertir tiempo, dedicación, esmero, cuidarla con temor y con temblor de que no se nos vaya a perder la salvación. Entonces no es vivir de cualquier manera. Y ahí es donde uno insiste. Y hasta que alguien no aprende a cuidar su salvación, que ya uno sabe que no hay que estarle diciendo, hermano, hagan esto, hermano, hagan esto. Uno sabe que todavía es un bebé espiritual. Entonces, dentro de la congregación hay unos que no han nacido de nuevo, hay otros que todavía están de pañal y ya tienen bigote y están de pañal. Así de sencillo. Todavía hay que ponerle pañal desechable. Entonces, es necesario que nosotros entendamos lo que es la obediencia. Obedecer es hacer lo que se nos manda. Así de sencillo. Y ahora, si usted sabe también que es bueno, hágalo. Porque uno no le está diciendo vaya atraque, vaya robe, vaya engañe, uno le está enseñando a ustedes que vivan de una manera transparente. ¿O no es así? Usted no engañe a su prójimo, no mintáis los unos a los otros, que usted vaya y cumpla con sus deberes ciudadanos, que usted cumpla con sus deberes en la comunidad, que usted cumpla con sus deberes conyugales, eso sí van a decir amén, que usted cumpla con sus quehaceres, con sus responsabilidades. Eso está en el marco bíblico. Nosotros no le estamos enseñando algo fuera de la Biblia. Ahora, hay algo que la Biblia nos enseña, que todos nosotros debemos ir y predicar el Evangelio. ¿O no es así? Eso es un mandato bíblico. Eso no es nada más no era para los apóstoles, eso era para todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio. Ahora yo les digo una cosa. Hay una evangelización que es personal y hay otra que es congregacional. Usted debe hacer su evangelización personal. Y en muchas iglesias hay miembros que yo no sé qué tienen, pero eso traen gente y traen gente y traen gente y la gente se queda en la congregación. Y ahí es donde también se ve qué clase de dones uno tiene. Porque hay unos que tienen dones para atraer gente y hay otras que tienen dones para consolidar a esas personas. ¿Sabe qué es consolidar? Hace parte del formar, hace parte del enseñar, amamantar espiritualmente, de por lo menos como una atención. es la atención. Por lo menos cuando David llegó a la iglesia, yo le enseñé, este es el capítulo, este es el versículo, estas son las adoraciones, estas son las alabanzas, estos son los signos. Cogí y le anotaba en un papelito, no es que te espero allá afuera, no, sino que le anotaba la adoración para que él la cantara también, participara. Yo tenía varias hojitas y esas se las pasaba a las visitas. Les anotaba las alabanzas también para que eso a mí no me correspondía, sino que yo veía que en la iglesia, como no había ningún varón que lo hiciera,
yo lo hacía. No solamente con los varones, sino con las muchachas que llegaban. Pero por estar haciendo eso me pasaba como el que fue a sostener el arca. Ya, y me metían unos chicharrones, hermano. Porque yo trataba de atender a esos muchachos que llegaban y al mes, 2 meses empezaban a declarárseme. David se me declaró a los 2 meses. Entonces, lo peor no era eso. Lo peor, o sea, uno sabe que el inconverso viene acostumbrado a eso. Pero que los mismos miembros de la iglesia que no atienden a nadie, en vez de ponerse a ayudar a atender, ya Liliana está de novia con fulanito. A todos los que llegaban me lo enganchaban de novia. A todito. Y me montaban la perseguidora, Dios mío, eso era una cosa espantosa. Entonces es necesario que nosotros entendamos que estamos en el Evangelio y parte de nuestras responsabilidades es ganar almas para Cristo y cuidarlos después que ya ellos han llegado a los pies de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero hay algo que sucede. Número 1, que ya yo eso se los dije hace poco. ¿Qué clase de testimonio nosotros estamos dando? Porque la persona que usted trae va a querer ser como usted. Y usted quiere que se reproduzcan, que hayan varios como usted. Que canten como usted, que oren como usted, que se comporten como usted, que lleguen a la iglesia a la hora que usted llega, que vivan como usted vive. Y es ahí donde nosotros en esa parte, ya para la evangelización congregacional, tenemos ya requisitos de que la persona esté cuidando su propia salvación, sea una persona de testimonio, porque si no cuida su salvación, ¿qué se va a poner a estar cuidándole la salvación a otro? Si ni siquiera nació de nuevo y va a querer que el otro se arrepienta. Dice, arrepiéntete que eres un hijo del diablo. Y está dando fruto de arrepentimiento. Es más, nosotros enseñamos más con nuestro testimonio que hablando. Así enseñamos más. Calladito. Que usted le preguntan, oye, tú sí has cambiado. ¿Dónde tú te congregas? No, yo me congrego en tal parte. El domingo me lleva, oíste. Así deberíamos ser nosotros. Cada uno de nosotros. Que seamos personas que impactemos a los demás. Hay unas herramientas que son los discipulados, que cada miembro de la iglesia debe haberlo recibido y estar capacitado para enseñárselo a otros. Cada miembro de la iglesia debe haber recibido el discipulado y estar capacitado para enseñárselo a otros. Hermanos, que pasa más de 1 año y yo insistiendo para que me den la dichosa tarea. Más de 1 año, mientras hay miembros de otras iglesias que demoran más de 1 año esperando una oportunidad para hacer algo en la iglesia, aquí uno tiene que rogar, insistir y hasta chantajear. Sí, porque yo le digo una cosa. ¿Usted cree que no dar el discipulado, eso es obediencia? Eso se llama desobediencia, hermano. Ya que uno le diga a usted, hermano, qué pena, pero usted no tiene el don, ¿verdad? Porque también hay que entender que cada quien tiene un don distinto. Usted no tiene ese don para enseñar, es muy distinto. O que uno le diga,
mejoren esto, mejoren lo otro, porque ya, vea, para que uno le diga a alguien, usted no tiene el don de enseñar, eso tiene que ser que, como de para arriba, como decía mi primer pastor, algo de para arriba, porque usted tiene que tener un don de lo que sea, ya. Entonces, eso se llama desobediencia. El que usted no trate de involucrarse en las cosas de la iglesia, que ya usted sabe cuáles son, y una de esas es dar el discipulado, eso se llama desobediencia. ¿A cuántos se les ha invitado a que vengan a practicar en los ensayos con el piano? Una invitación abierta, eso no indica que usted va a pasar de una vez al púlpito, eso indica que uno va a mejorar la adoración allá abajo y donde sea, hasta en el baño. Y que pudiendo venir no lo hagan, eso se llama desobediencia. Pero no les gusta que uno les hable así claro y raspado, porque hay unos que se enojan, se ofenden. Cuando yo hablo así, hay unos que me saludan así. No me miran de frente y no hacia medio lado. Yo les digo, pastor, pues yo lo lamento, porque yo no puedo adular a nadie si está haciendo las cosas malas. Entonces, ¿cómo siendo ya cristianos que deberían estar enseñando, hay que estarles dando leche? Cristianos que deberían estar dando frutos y no lo están dando, porque eso hace parte de dar fruto. Usted tiene que dar fruto de que ya usted está creciendo. Porque se añañen, ¿en qué año estás tú? ¿Te ponen a hacer posiciones en el colegio o todavía no? Y si no las haces, te pone mala nota. Entonces, se les ponen las tareas y quieren que uno les ponga 10 si no lo hacen. Es igualito, hermano. ¿Ustedes creen que sus hijos no están viendo la desobediencia que ustedes mismos cometen? Oh, pero es que yo estoy viendo que en la iglesia mi papá, mi mamá le están poniendo tareas y no las hace y quiere obligarme a que yo haga tareas en la casa. Sí, y son analíticos, porque eso hace parte de dar testimonio. Le ponen los versículos que se los aprenda y mi papá ni mi mamá se los aprende. No se involucran. Y, hermano, usted no puede nunca que llegue un momento en que su hijo o su hija, que hay hijos que salen atrevidos, termina diciendo, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Si tú haces esto y tú haces esto, o no haces esto y no haces lo otro. Porque hay pelados que son así. Y aunque respeten y no se lo digan a uno en la propia cara, el pelado está viendo, hermano. Los que iban a entrar en el ministerio en la iglesia primitiva eran personas reconocidas por el pueblo y por los cristianos de esa época. Y usted tiene que ponerse las pilas a tratar de crecer, y ese crecimiento que usted debe tratar de hacerlo delante de Dios y para con Dios, y Dios se encargará de hacer que ese crecimiento sea notorio ante los demás. No es que usted vaya a demostrar que usted sí se involucra en todo y que usted crece y que usted está maduro y que usted... No, hermano, hay gente que tiene un crecimiento vano, funche, porque cuando se hace para que los hombres lo vean a uno, eso no es un crecimiento real, ese es como el icopor. Entonces necesitamos ponernos las pilas, porque la iglesia que llena las expectativas de Dios es una iglesia que es obediente. Si nosotros no somos obedientes, entonces no somos ovejas. El pastor va adelante, mire así, ven y voltea para atrás, porque él sabe, él está seguro que las ovejas van detrás. Vuelvo y digo, un pastor de ovejas no arrea. El pastor llama por nombre y la oveja le sigue, porque conoce la voz de su pastor.
Pero hoy está una generación de miembros de congregaciones que obedecen la voz de todo el mundo menos donde se congregan. Porque es que mi pastor en mi iglesia dice esto, pero yo veo que el pastor allá, fulano, perenganito, el que yo oigo que es famoso, que ese sí tiene mega iglesia, dice esto y esto y esto, y yo veo que la iglesia le crece, sí hermano, pero cuánta leña de ahí va para el infierno. Porque la Biblia es clara, que muchos en ese momento dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos prodigios, pero ¿qué dirá Él? Nunca os conocí, así que usted no se fije de que esa persona tiene un poco de miembro, que esa persona tiene esto, tiene lo otro, que hace aquello, que hace esto, hermano. Usted asegúrese tanto que usted como su pastor tenga su nombre escrito en el libro de la Biblia. Por ahí pastores zorrochuchos. Le gusta andar, mire, cazando gallinas ajenas, pollitas ajenas. Les gusta robar ovejas ajenas. Son perromochos, enamoradores. Sí, en serio. Enamoradores. Entonces necesitamos darnos cuenta que debemos tener un corazón obediente, hermano. Un corazón obediente. En el Antiguo Testamento sobresalieron personas que fueron obedientes y que Dios las respaldó, Dios las usó. Hubieron personas que fueron desobedientes, tuvieron un final no muy agradable, no muy bueno, y nosotros debemos darnos cuenta que personas que obedezcan a Dios les va bien. Y tal vez no les vaya bien al comienzo, pero lo que uno debe mirar es el final. ¿De qué me sirve a mí tener pocotón de gente aquí en la iglesia, tener carro, tener casa y cuando suene la trompeta ni la oiga? Y yo no estoy hablando en contra de las finanzas, porque ustedes saben muy bien que nosotros les hablamos que usted debe echar para adelante. No jorobado, no, sino es emprender, que le vaya bien, que usted sea próspero. No Próspero Martínez, no, sino que prospere en todas las cosas. Pero que por encima de toda la economía, por encima de cualquier ministerio, cualquier liderazgo, hermano, te cuide su salvación. Cada cosa que usted vea que va a empañar su vida espiritual y que le va a cerrar la entrada al reino de los cielos, sáquelo de su vida. Elimínelo de su vida, córtelo de su vida, porque es mejor entrar con un solo ojo en el reino de los cielos que con los dos ser echado en el infierno. Si le toca, que esto no es literal, ¿no? Sino que póngase usted a pensar lo doloroso que sería uno mismo sacarse un ojo, pero si le toca hacerlo, hágalo, hermano. Está hablando de que duele despojarse de algo. Duele. Cuando yo me pasé por donde el pastor Gabriel, a mí me dolió. A mí me dolió pasar. ¿Y por qué me dolió? Porque yo venía de una iglesia donde tocaban guitarra, donde cantaban bien, donde tocaban piano. Todo se oía bonito, las voces, todo. Y me voy yo para una iglesia donde no tocan piano, a puro tocan la caja y la guacharaca y cantaban destemplado. Y acostumbrarme a eso para mí fue tenaz, hermano. Me costó como 2 meses. Y eso me tocó orarle al Señor por eso. Porque por estar pendiente a que cantaban feo, yo no dejaba que el Espíritu Santo me ministrara. Entonces es necesario que nosotros entendamos que cada cambio produce incomodidad y algunas produce dolor cuando nosotros estamos aferrados a ellas. Cada cambio. Y necesitamos ponernos las pilas. Ay, que me cambiaron de colegio y eran mis amiguitos, que esto, que sí. Hay cambios que se producen y son dolorosos.
son dolorosas, o sea, en todos los aspectos. Usted se mudó de casa, usted va a tener vecinos distintos. ¿O no es así? Y si son buenos vecinos, a usted le va a doler. Así es cada vez que nosotros replanteamos nuestra vida espiritual y tengo que cambiar de esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que cambiar lo otro. Así es. Entonces, eso se llama obediencia. Obediencia. ¿Hasta dónde usted es capaz de obedecer? ¿Hasta dónde? ¿Qué es capaz de dejar de hacer por obedecer a Dios? ¿Qué es usted capaz de comenzar a hacer para obedecer a Dios? Porque cada obediencia requiere de cambios. Cada obediencia. Y hay cambios que a nosotros no nos gustan. Que a nosotros no nos gustan. Y necesitamos entender que hemos sido llamados a la obediencia y que la obediencia viene siendo individual, pero a la vez es colectiva. Cuando nosotros obedecemos, nos beneficiamos nosotros, pero también nuestro entorno. Eso incluye la familia, los vecinos, incluye la congregación, pero cuando desobedecemos perjudicamos a la familia, nuestro núcleo familiar, perjudicamos la congregación, perjudicamos a nuestros vecinos, perjudicamos a todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque eso es bíblico. Cuando Jonás cogió para otro lado, no se iban a ahogar los demás también. Eso es así. Que nadie peca a expensas propias, a llevar su propio, el castigo él solo. Cuando uno peca, corroe a los demás igual que el óxido. Corrompe, daña, perjudica, arrastra. Porque es como cuando la persona está untada de aceite de ese de quemado y va y roza al otro. Y va dañando, y va perjudicando, y va afectando. Entonces necesitamos ponernos la pila, hermano, por amor propio. ¿Cómo me va a decir a alguien que se ama a sí mismo y no está cuidando ni siquiera su salvación, que le importa un pito pasar la eternidad en el infierno? Porque está aferrado a algo que es efímero, a algo que no vale ni la pena, a algo que Dios es poderoso para darle abundantemente aún más de lo que ha dejado de hacer. Porque eso es bíblico, el que ha dejado padre, madre, mujer e hijos, Dios le dará aquí en la tierra 100 veces más. Y en el cielo, la vida eterna. Esas son las promesas de Dios. Despójese de lo que sea, renuncia a lo que sea por el Señor y Dios lo va a honrar, hermano. Dios le va a honrar, porque a los obedientes Dios los honra. ¿Sabe qué es honrar? Los pone en alto. Los pone en alto. Con los príncipes los hace sentar. Entonces, la iglesia que llena las expectativas de Dios no es aquella que anda por las orillitas y en esto sí, en aquello no. Es obediente completamente. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo espero que esto le haya quedado claro. Padre, bendecimos tu nombre,